Shalom, shalom y bienvenido de nuevo a otra series y estudios de Pirkei Avot, Mishnah número 11. Abtalión, habíamos visto Shemaya en el otro capítulo, pero Abtalión solía decir: maestros, sed prudentes en vuestras explicaciones para no dar lugar a un mal entendimiento, ya que pueden ocasionarlos el exilio. Ahí podrías llegar a un lugar donde las aguas son tan turbias y los discípulos que os siguen podrían beber y morir, y el nombre de Dios resultaría profanado. El peligro del destierro. Abtalión fue enemigo y el compañero de Shemaya. Su nombre ocasionó un sinfín de dificultades a los comentaristas. No es ni hebreo, ni caldeo, ni tampoco griego, a pesar de su terminación. Han intentado, pues, explicarlo como una combinación de los vocábulos hebreos: ab, padre; tele, niños, vocábulos que se repiten mucho en el Talmud, de manera que Abtalión vendría a significar padre de los niños, o sea, que se ocupa de los huérfanos. Según esta teoría, Abtalión es pues un apodo que el sabio mereció gracias a su actividad benefactora. Hemos tenido ya ocasión de subrayar que los comentaristas en su mayoría explican las palabras de Abtalión en relación con una sentencia de Antígonos de Sojo, quien fue involuntariamente responsable de la secta de los saduceos o beostucios, porque sus discípulos le habían entendido mal. Si así fuera, ¿qué sentido tendrían las palabras pueden ocasionarlos el exilio? O podrías llegar a un lugar donde las aguas son turbias. En efecto, no llegó a emigrar nunca, y la mala interpretación que dieron de su enseñanza no vio la luz en la tierra extraña. Nosotros somos del padecer de Abtalión, pensaba en muy distintas circunstancias cuando formuló esta sentencia. Recuerden que en aquella época de Judea estaba desgarrada por las luchas internas. El partido vencedor castigaba a sus oponentes con la muerte y el desentierro. El desterrado solían refugiarse en Alejandría de Egipto, y ahí vivía una comunidad de judíos o judía prósperos cuyos miembros trataban a los griegos de igual manera, aunque en teoría estuviesen bajo la dominación de tal. Dicha comunidad poseía una sinagoga que por sus dimensiones belleza salía de lo común. Esto según el Talmud Sukkah 51b. Durante algún tiempo tuvo incluso un templo de Onías, donde se practicaba sacrificios como el Santo Templo en Jerusalén. Fue también en Alejandría donde fue traducido por primera vez en griego el Tenaj. Más adelante la comunidad judía de esta ciudad tuvo incluso sus escritores, sus poetas, sus filósofos, y todos ellos escribían sus obras en griego. Es interesante que nosotros leemos que una de las halajá en la cual, si no existe una Torá, un pergamino en hebreo para ser leído al público, se puede utilizar, escuchen bien, una Torá en el griego y ser leído del mismo, y sirve para cumplir el mandato de la lectura de la Torá. Ahora vamos a ver los alegoristas. En la época de Abtalión vivían en Alejandría los alegoristas, y así llamados por la explicación que explicaban los nombres y las leyes de la Torá de manera simbólica. La consecuencia de esta actitud fue una indiferencia creciente por las prescripciones religiosas. En efecto, como las leyes relativas a Shabbat y a la fiesta y a los alimentos prohibidos y a la circuncisión se interpretaban como alegorías, automáticamente descuidaron el cumplimiento estricta de dichas prescripciones. En la ciudad santa de Jerusalén, tales aberraciones eran imposibles.
Ahí en el patio enlosado del templo se congregaban los sabios más notables de Israel, pues la enseñanza parte de Sión y la palabra divina de Jerusalén, y ellos corregían en el acto todos los errores que se cometían. Ellos corregían en el acto todos los errores que cometían y rectificaban cualquier explicación errónea o simplemente equivocada. Pero, ¿qué ocurría cuando los sabios que se habían expresado imprudentemente, dando así pie a aberraciones interpretativas, eran condenados al destierro y refugiaba en Alejandría, donde ahí corría turbias desde la misma fuente? El sabio en cuestión podría incurrir en apostasía y la vida religiosa peligraría y el nombre de Dios sería profanado. En ejemplo citamos a continuación que demuestra cuán minuciosamente Shemaya y Abtalión expresaban sus pensamientos. El Talmud cuenta que como no eran de ascendencia judía, no sabían pronunciar la letra Hey, y por eso hacían preceder la palabra Malah, el de Hin, Maim, Sheuvim y Poslim et Hamikve Vegomer. Shabbat 15a, para evitar que los alumnos pudiesen comprender en Mayim, Sheuvim, Poslim et Hamikve, lo cual significaría precisamente lo contrario. Su discípulo Hillel, que descendía del rey David, sabía pronunciar perfectamente la Hey y siguió empleando la palabra Malé, aunque resultaba superflua cuando le correspondió a transmitir halajá. Lo hizo exactamente como se habían enseñado a sus maestros, y nuestros sabios eran tan cuidadosos en lo que se refería en las prescripciones religiosas que Moshe había recibido en el Sinaí, que los transmitieron estrictamente de generación en generación sin alterarla en lo mínimo. Y por esto yo le doy gracias a algunos de ustedes que cada vez mi hebreo no es perfecto o mi pronunciación no es perfecta, pero me corrigen y yo lo acepto. Así cuando yo estaba aprendiendo el español, que muchos que hablan el español perfecto me corregían, no se dice así de esta forma, se dice de asá de esta forma, y me fui mejorando en mi hablar en español. Mi primer idioma no es el español, mi primer idioma es el inglés, y aún así tenemos que tener la humildad de poder ser corregidos para nuestro propio bien y para nuestro propio crecimiento, para aprender cómo se dice. Uno de estas personas, que era colega y también un querido amigo, era el rabino Abraham de León Cohen, de bendita memoria. Siempre me corregía y me decía: tienes que seguir practicando el hebreo y seguir y entenderlo. Y tuve mucho tiempo en la casa de él aprendiendo la forma de pronunciación. Era un maestro, literalmente, del hebreo antiguo sefaradí. Y le doy gracias al Eterno por su amistad y su bendición sobre mi vida. En el próximo video vamos a ver la armonía y la paz, en la cual se introduce a Hillel y a Shammai, que recibieron la tradición anterior. Y vamos a ver lo que decía Hillel. Hillel, descendiente de David, no como Shammai y Abtalión, que eran descendientes de paganos que se habían convertido y se habían hecho tremendos eruditos, de tal forma que llegaron a dirigir lo que es el Sanhedrin, algo que hoy en día muchos rabinos discutan. ¿Puede haber una persona convertida sentarse en un tribunal? Pues tenemos como ejemplo de esto, para refutarlo, a Abtalión, Shemaya y Abtalión, dos personas que eran convertidos y llegaron a niveles altísimos de lo que es la erudición del conocimiento del judaísmo. Nada es imposible, incluyendo viendo personas convertidas sentarse en un tribunal o un Beit Din
para juzgar en asuntos de proselitismo o de conversión. Le habla Ardavino Moshe Otero, un judío de mar de par de judíos. Muy importante, porque se han dicho muchas cosas de mí que no son ciertas y hay que clarificar, hay que ser muy claro con los puntos. Shalom, shalom.